adjudicado directamente ya, se la adjudiqué en su día, esta banda sonora, siempre que haga acto de presencia. ¿Es Sherpa el que canta? Pues Asfalto. Era de ellos. No, ese es Asfalto, en este caso. Pero Sherpa no me suena a mí. ¿Estaba en bloque o estaba en...? Tú sabrás, yo entonces es que éramos colegas de allí, ¿no? Y ahora estaba últimamente en voz el hombre, o sea, qué cosas. La vida que da unos giros y unos cambios inesperados, ¿no? Por más que gire la vida, las jornadas del cómic de Almería siguen, yo no sé si con una fortaleza inusitada o con una, como dicen los del teatro, una débil salud de hierro, más o menos se mantiene. ¿Cómo calificarías el estado de salud de, pues tú mismo lo has dicho, de las jornadas del cómic? Tiene tan mala salud que va a resistir hasta sus creadores, ¿no? Lamentablemente una de las personas que las crearon, que ayudaron, pues no está, se fue a principios de 2019, pero hay otras personas que están ahí, ¿no? Estáis ahí. Estamos. Tiene mucho mérito. Vamos a centrarnos ahora enseguida, pero hablamos fuera de micro que hay cantidad de personas, de figuras que han aportado mucho y que has conocido, ya no solo dentro del mundo del cómic, de la cultura, de la comunicación, y en ¿no? Almería en concreto, ¿no? Me hablo de Paco Moncada, que fallecieron en agosto. En agosto fue un mes tremendo, ¿no? Sí. Y hace poco también. Y después pues fue uno de sus discípulos. Juan Domínguez. Juan Domínguez. Entonces esa radio de la noche, de llenar programas enteros, no había radio en cadena, y imagínate, él entra allí pues más o menos cuando la emisora está hundida, ¿no? El pobre Pumarola, que era una bellísima persona, guionista de varias películas del clásico de Antonio del Amo, pues no tenía capacidad de llevar aquello y tenía más deudas. Entonces lo llaman a este hombre que había estado de segundo de Antonio Quirós en Radio Almería. Y entonces en esa época de los 60, pues claro, el servicio público de las tardes, que tú no lo recuerdas, pero éramos todos muy utilizadores de eso. Claro, ¿no? Que me acuerdo del servicio público. Yo era un adolescentoide cuando en Radio Popular sonaba por las tardes. Yo hablo de Radio Popular, ¿eh? Antes no sé si estaba en Radio Juventud o no. Empezó en Radio Juventud. Él ¿no? iba a ser maestro, él era oriundo de Sorba, aunque su señora Maruja, muy amiga y muy buena compañera en la residencia escolar, pues lo apalancó más hacia feliz, ¿no? Pero bueno, pero en fin, ha vivido en Almería capital y su vocación la descubrió ahí en Radio Juventud, porque como tantos, radio, ¿no? Tantas figuras. Tantos han pasado por ahí. No vamos a nombrar ahora, nombraremos a otra persona también, lamentablemente, ¿no? Que ahí hacía mucho. Y bueno, pues es una época en la que se construía todo y se hacían posibilidades, y él fue dándole a un profesionalismo y llenando la planilla de la emisora. Y entonces, pues bueno, pues ya sabéis que obligatoriamente tenías que a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche pues dar el parte de... Y entonces pues ya aquello, bueno, pero el resto, pues bueno, se hacían cosas, ¿no? ¿Y el primer programa de cómic que me contabas? Exacto, en la radio. Cuando empieza el gran comunicador Enrique Martínez Leiva, pues coge la agencia y él había empezado la radio, hacía programas en cadena en las 3 emisoras, me refiero a Juventud, a Radio Almería y a COPE que estaban haciendo, y él le dice, bueno, pues Paco, vamos a hacer más de las tardes y tal, como no había radio en cadena, y hay una serie de franjas, y en una de las franjas le compra de 4:30, de 3:30 a 5, por ahí, y de 4 a 4:30 era un programa que el propio Martínez Leiva le da al joven radiofonista, que también había empezado, lógicamente, Radio Juventud, Juan Manuel Cidrón, Cidrón, que todos lo conocemos, y al que yo lo trato como un hermano y algo más. Y bueno, pues cada día dedicaba un día a la poesía, otro día a la música pop, otro día que se lo hacía a él y con algún invitado que había de los grupos de aquí, en fin, otro día a la literatura en general, otro día al cine, y otro día, oye, ¿por qué no lo hacéis al cómic y tal? Y luego había un día variable que se hacía teatro, había títeres, había no sé qué, en fin, trabajaban los de Gloria y Góngora y Carlos Góngora de Axioma, y quedaban por allí. Nos conocíamos en aquellos años, ¿no? En aquellos años me refiero al 78, 79. Creo que nosotros tuvimos todo el 79. Y por motivos de historia o no, pues arreglo, se acabó. Y dimos el salto al periódico, a La Voz de Almería, y ahí empezamos en versión escrita. Acabamos con la muerte, uno de los últimos programas fue la muerte de Manuel Gago, el guerrero del antifaz, que como sabréis, pues vuelve de nuevo. Sí, señor. Mi amigo Miguel Quesada, hijo,
y que posiblemente una de las próximas ediciones de la jornada se la debemos, ¿no? Pero bueno, ya eso es adelantar. Y entonces en esa época el programa se llamaba Diálogos, pero en este caso dedicado al cómic. Al cómic. Era un repaso, llamábamos a dibujantes, llamábamos a editores de Barcelona, de Madrid. Era como en aquel momento en el que estaba el Tótem, el 84, el Víbora empezaba a pegar allí, llamábamos a Gallardo, y hay alguna entrevista por ahí también. Y el obituario de Manuel Gago se lo hizo el buen historiador y profesor de la Autónoma, ya fallecido también, Antonio Lara, catedrático de imagen y tal, teórico del cine, que había sido el número 2 de la promoción de José Antonio Porto, al cual conocí después. José Antonio Porto era, Juan Antonio Porto, a gallego, era el guionista de cabecera de Pilar Miró, de una tal Pilar Miró, que le colaboró con Lola Salvador en el famoso Crimen de Cuenca y luego en otras más, ¿no? En la última que hizo, creo que fue El perro del hortelano. Juan Antonio Porto pues me es que lo que atesora Diego Cara, o sea, es que ha sido un placer conocerlo y nos llamábamos y tal después de fallecer Pili, oye, me dio el pésame y gracias a todas esas amistades, yo nada más llegar a Almería digo, tú eres amigo de Antonio Lara, me hablaba de ti alguna vez. Porque las veces que iba yo a Madrid, colaborábamos en algunos de los programas que había entonces que tenían el propio Antonio Lara, ¿no? Iba con Mariano Ayuso, pues con Luis Conde, con los que había estudiosos de allí de la época esa mayor, ¿no? Mayores, de la época de Bang, de la época de Comics Can Comic In, de Sundai. Y entonces, pues bueno, interveníamos y en algunos de los coloquios que habrá en el archivo sonoro de Radio 3 habrá algún ratillo ahí, algún palarrafillo mío, alguna tontería que diría yo, estará grabado, ¿no? Yo no lo sé, eso no lo han borrado, pero... Qué bueno, qué bueno. Qué tiempos aquellos, ¿no? Que diría aquel. Yo te planteaba a final del curso pasado una sección mensual, pero claro, es que no paras quieto. O sea, ahora te he secuestrado para hablar de las jornadas que están aquí. Me comprometo a cubrir los huecos, ya si puede ser semanal o no. Pues eso lo decís todo, me comprometo, pero hay que hacerlo luego. Sí, no me importa. Yo hablar contigo y con gente que más o menos está iniciada y que tiene un nivel de respeto y escucha y nos deja hablar y comentamos cosas y también un poco unimos generaciones, unimos experiencias que son todo positividad, ¿no? La positividad es la que siempre el discípulo de Paco, que fue Juan Domínguez, y tuvo que cubrir su familia, las tardes que hacía o las noches que hacía en la discoteca Galaxia ahí presentaba él los eventos, Juan, sus eventos del Alquián, y luego pues las tardes de las noches, aquellos programas que se inventó pues, en el verano, el no sé qué, popular veraniego. Ahí surgieron luego, Juan Gorriz también me suena. Ahí está, Pepe París, que sigue ahí. Pepe París pequeñín. Muy jovencito él. Y bueno, empezaba, pues en fin. fue una escuela de gente, ya lo creo. de trabajadores. Y ahora estamos con la jornada, que al final te vas a ir y no hablamos de la jornada. Y nos ha fallado también la que nos enseñaba clases ilustrativas desde la Peña del Taranto, pero sabiendo ella, era Lola Benavides. Lola Benavides, viuda que fue en su momento de Juanjo Pérez, que era uno de los primeros humoristas gráficos que yo conocí, entregando y me colaboré en el Ideal alternativamente. A él no sé si le llegaron a pagar, a mí no me pagaron nunca. Publicaron aquellas cosas tan malas y eran un poquito elípticas, ¿no? Y otro grande, Martín Morales, que se nos fue también. El dibujante, han muerto Juan González Ballesta, que era quizá de los mejores que han dado Almería. Venía algunos veranos, ya los últimos no, venía a un chalet que tenía la familia en Aguadulce. Y Paco Martín Morales, que vivía más bien donde tuvo el accidente, en el cortijo este que tenía en uno de los pueblos de la Alpujarra, me parece que era en... La Alpujarra Granadina. Es que yo tampoco recuerdo el nombre, pero fíjate, alguno de esos. Tuvimos la suerte de hablar con él hace un montón de temporadas, recordamos ese encuentro y lo que nos decía súper vigente. Con Miguel Ángel Blanco, que era muy amigo de él, sigue siendo admirativamente seguidor de él, y hay una foto que publicamos ahora con él, cuando lo visitaron él y José Luis Masegosa, cuando tuvo el accidente. Lamentablemente hay un Paco y un Martín Morales antes y después de que se cae, le pega el leñazo ahí talándola, me parece que era podando una higuera o algo, una cosa por fortuita, cortijeril, muy bonita. Y hacemos un homenaje en este TV Holandia a esa época y antes de fallecer, que un texto que he reproducido del buen amigo Luis Conde Martín, que dice "Aupa Paco", y también damos eco de la noticia de que cedió la familia poco antes de fallecer todo su archivo, o gran parte de su archivo, a la Universidad de Granada, ¿no? Ahí estamos. Los demás estamos con otros proyectos que cuando ya tengan alguna forma y esté asentada en la jornada,
de las que ya empezamos a hablar, ¿no? Sí, empezamos ya, de lleno. Ya. 25ª jornadas, que se dice pronto, del cómic de Almería. 25 años, ¿eh? Un cuarto de siglo, que es media vida de un cristiano. Más viejo, más pellejo. Pero tú estás en forma, cada año que pasa más si cabe, ¿no? Bueno, ahora me pone a Glenn Miller y ya doy saltos por Vamos aquí. a buscar por aquí rápidamente. Oye, cuéntanos un poquito, si no todo, pero sí casi todo, porque vienen súper completas Bueno, este año hemos tenido la suerte, que espero que nos dé buena estrella, de ya sintonizar, ya era hora con la universidad, el equipo de rector de hoy en día, con la directora Elisa, de la encargada de promoción cultural, sí, ha estado muy receptiva a nosotros. Entonces vamos a empezar allí trayendo trabajo montando un taller con el creador del cartel, con Fran Ortega, que es otro hallazgo y una persona que parece tan joven, pero conoce muchísimo y nos escucha a todos los carrozas del cómic, de la historia de la transición, de los 60, de los 70. Sí, porque es un mundo que parece que se va a morir con nosotros, y si no escribimos esa historia, pues bueno, tú me lo sugeriste la otra vez, pero bueno, dar ideas. He escrito en todos los artículos, ¿no? En todos los artículos hay algo de todo eso. Pues bueno, dedicamos este año a traer en la universidad primero el taller de Fran y hacemos un gran homenaje a Marica Vila, que ya le ha hecho el Salón del Cómic, que es una persona que lleva pues, cerca de 60 o 50 y tantos años, yo no lo sé, porque ya las edades, las señoras yo no las voy a señalar con la edad que tienen, ¿no? Empezó a finales de los 60 en la agencia de Tutén, en selección ilustrada, haciendo cómic femenino, de aquel de agencia, de los que la revista Valentine, la revista para chicas inglesas y tal, de historietas cortas, que todas empezaban lo mismo. Había leído de chica, pues, de niña, pues me imagino los tebeos aquellos de Azucena y de Hada y de todo aquello, y ella más bien creo que le han gustado los tebeos, ya lo comentaremos en directo, bueno. Le han gustado los tebeos de niños, ¿no? Como a mujer inteligente, ¿no? Yo creo que le ha gustado una autora comprometida sin duda. Sí. Y va a estar el viernes día 2 desde las 11 dando una conferencia. En el horario 4 todo, ¿eh? El taller del jueves 1 a las 5 de la tarde con Fran es en el horario 4. Y también allí donde está la exposición, que ya se puede ir a ver porque está de puta madre. La exposición ya está abierta, ¿no? Es una exposición retrospectiva de ella, con imágenes pues de sus mejores historietas, de sus distintas etapas más autoriales, ¿no? Hay alguna ilustración de su primera juvenil, ¿no? De la época de selecciones, pero eso no es relativo, eso no es representativo de ella no lo indica eso, bueno, es un paso, ¿no? Yo llego a conocer a todo este grupo el año 76 cuando voy a hacer la mili, el servicio militar, y había reuniones ya para hacer un colectivo, una especie de sindicato en el Club DIN, y dar de esa asociación cultural llamado Club DIN, dibujantes de la ilustración y la historieta española, que estaba enfrente de lo que era entonces y sigue siendo el sanatorio de la prestigiosa clínica Barraquer, en la calle La Forja, enfrente. Había un bar que era el bar donde nos reuníamos al lado también, y allí estaban ellos. La cabecilla de todo aquello era la señora de don Víctor Mora, Armonía Rodríguez Lázaro. Y entonces, pues bueno, uno de los más concienciados políticamente pues era Carlos Jiménez, Luis García, Adolfo Usero, también aparecían por allí Raf, aparecía, pues qué te digo yo, Jaime Juez Mayor, aparecía mi amigo del alma, era César López Vera. César López Vera, que era licenciado en Filosofía y Letras, había venido de Madrid con un pequeño precontrato con Toray y con Selección Ilustrada en el año 58-59, y empezó a hacer hazañas del oeste, algunas hazañas bélicas, y bueno, ya se metió en la agencia en selecciones, hizo cosas, muchas cosas para Francia y para el mercado inglés y tal. Y bueno, pues en aquella época pues eran reivindicar un poquito la capacidad de que los editores devolvieran los originales. Y efectivamente, a primeros de 1977 lograron que Tutén fuera devolviendo aparte de ellos. El problema de Tutén, que se le ha achacado y ha dicho, pues que ha sido un ladrón, que ha sido... No, señor. Tutén defendió mucho y hacía sus guiones, y era un señor que dio y puso y perdió muchísimo dinero editando revistas y publicaciones y álbumes. El señor, lo que pasa es que se vio rebasado porque no tenía nadie que ordenara ese material de originales que había reproducido. Y claro, los tenía almacenados en distintos sitios, sobre todo en su finca de la Floresta, que es por encima del Tibidabo, unos parajes que hay allí boscosos y tal, lo había, ya me imagino que está la cosa con la sequía peor, ¿no? Yo he pasado por allí alguna vez, y es que yo estaba lleno de carpetas, y hay cosas allí, pilas, montones de originales. Él fue buscándole a Adolfo Usero, Adolfo me consta que le devolvió, a Carlos Jiménez le devolvió,
Y luego, pues alguna gente, a Luis García también le devolvió algunas cosas. Lo de Estados Unidos, ¿qué pasó? Pues bueno, en ese momento estaban todavía muy... los autores de selecciones eran un gran puente de colaboración para el mercado americano. El mercado europeo había fallado un poco y él le buscó distintas... Era el momento ese, digamos, del cine Hammer, del cine de género de fantasía, de terror, y al mismo tiempo del cine que salía del cine de artes marciales, sí, ¿no? ¿Os acordáis que se puso también muy en boga pues los pseudo Bruce Lee, etcétera? Sí, imitaciones varias, ¿no? En esa época. Y bueno, ahí colaboraban, sobre todo en los de terror, toda la gente, pues él metió por lo menos a 100 y pico personas, ¿no? Uno en una revista, en las de Warren, que eran las de más calidad, que era un heredero de los cómics clásicos de la DC Comics, de los cómics más concienciados, que había cogido algunos de sus autores, ¿no? Y los españoles como Ortiz, como Leo Sánchez, que también falleció el año pasado y que le vamos hace un año, y le vamos a hacer un homenaje en este número de TV Holandia, un recuerdo, estuvo en la jornada y ya le dimos el trono de honor en su momento, ¿no? Que para mí, junto con César López, fue de los que me puso en aquel momento. Ellos no eran tan, digamos, concienciados como Carlos Jiménez, como Marica, como Luis García. Y de esa concienciación surgen luego distintas publicaciones de Marica, ¿no? Es decir, ella junto con Alfonso López pues colaboran en la revista de los barrios, Butifarra, luego hay una versión en el kiosco, colaboran me parece que también en crear la única época, la segunda época de Bang, que es Bang el Troya, que es un TVO también con distintas planteamientos sociopolíticos, ¿no? De reivindicación del antirracismo, de la mujer. Ella es enfocada en ese tema. Pues esa es la exposición que se dedica un poquito a... Y con su última obra publicada, que es la que hizo para el Tótem, el cómic del año 97 o 96, de Tutén, que se recopiló hace un par de años, poco antes de la pandemia, y quedó un álbum ahí. En el 18, si no me falla la memoria, 18, 19. En Matahari, Matahari, con varias historias cortas de esa época. Está muy bien ese libro. Es muy caro y el que quiera conseguirlo lo podrá allí conseguir firmado, pero es que no podemos devolverlo. Hemos conseguido varios para esto. No sé si en la librería alguna se habrá atrevido, pero es que la tirada es de 400 o 500. Ya, las tiradas ya se han reducido. Muy limitadas. Se publica hoy más que nunca, pero las tiradas son... Sí. Pues ya digo, merece mucho la pena. En el aulario 4 de la universidad, digamos las pre-jornadas con la exposición Voz de Mujer, Marica Vila, Rompiendo Estereotipos, ya hasta el 2 de diciembre. O sea, hasta y la veremos quizás esté más días, hasta que haya otra, más tiempo, no lo he hablado, aunque ya no seguirá más tiempo ahí, ¿no? Pero quizás esta semana más tiempo, se puede ver. Y lo dicho, el taller con Fran Ortega, que pasará por Planeta 1 también esta semana, ¿eh? El taller de ilustración, este jueves a las 11, jueves día 1, igual en el aulario 4. La conferencia, por supuesto, de Marica Vila, el viernes desde las 11 de la mañana. Y lo que es el programa en sí, es decir, la sede central va a ser la Biblioteca José María Artero, ¿no? De como los 2 últimos años anteriores, efectivamente. Nos hemos pasado, allí nos tratan de lujo, con unos materiales maravillosos. En pleno centro, además. Está aquello muy bien... Claro. Ambientado, con mucho equipo, y bien, el trato es muy brillante. Entonces, pues bueno, vamos a ver, hasta llenar la sala, pues el que no pueda, pues que se venga allí, porque el programa va a estar muy bien. El programa del viernes ya de por sí, nosotros siempre hemos tenido la preocupación de defender las editoriales independientes. Recuérdese que las primeras versiones pues venían Under Comic, venía de Cristian Osuna, que desapareció, pero que dio lugar a mucha gente, como por ejemplo Ágreda, María Colino y alguna gente de allí muy independiente, o a nuestro Chema García, que se quedó un poco en el camino, pues, oscurecido un poco, ¿no? Que era un poco discípulo de Rubén Garrido, ¿no? Y toda esa historia. Y luego también se produjo otra independiente como Subterfuge. Subterfuge tenía el fanzine, tenía el sello, sobre todo el sello discográfico indie, y publicó una serie de cómics, ¿no? ¿Recordáis? Dirigidos por Borja Crespo, algunos un poco gore. Borja dibujaba al principio, hizo algunas cosillas simpáticas, y yo lo conocí en directo, ¿no? Todavía no lo he traído, pero vino alguien vino Chema, vino alguien, las primeras jornadas, pues me recuerdo que eran en la Villa Espesa. Venía sobre todo el querido amigo y fraternal compañero del colectivo, Paco Nájera. Algún año vino también Manuel Barrero, antes de poner en marcha TV Ofera, que también se lo agradeceré. Y bueno, pues
tuvimos todas esas ediciones hasta que empezamos con la Diputación, empezamos ya a colaborar con otros patrocinadores más potentes, a traer autores de fuera, potentes, y bueno, ahí estamos. Hemos dado bandazos en el sentido de poder traer a gente. Pero... Claro, es lo que se puede, ¿no? Hasta donde podéis llegar, imagino, ¿no? Es que ese es el problema, la financiación, todo es dinero. Ya lo decía yo, qué mala suerte de no tener un patrocinador como tuvo el amigo Miguel Ancho, que estoy hablando con él para traer el otro año, y Miguel Ancho Prado, el autor de Trazo de Tiza, para mí una obra maestra, que era, siendo muy amigo y admirado por el Paco Vázquez, que fue muchos años alcalde de La Coruña, pues le dejó, que también han cubierto este año, han cumplido 25 años. Somos, digamos, los certámenes de tipo cultural, ellos son más bien, es un salón, pero es jornada, es decir, hay unos están allí fuera, pero donde se viven las jornadas de verdad, o el salón es en las actividades culturales. Porque este es el problema. ¿Por qué no se han convertido en estos años? Me vas a preguntar, o me pregunta la gente, ¿por qué no lo has convertido en un salón del cómic? Primero porque no hay las personas, ni el dinero, ni los patrocinadores que sean capaces de decir, vamos a echarnos para adelante, porque criticar es muy fácil, pero oye, esto hay que... Si lo hace Granada es una pregunta, igual es una pregunta tonta, si lo hace Granada, ¿por qué Almería no? Pregunto yo. Sencillo, porque a mí no me parece bien que, como estuvo el otro día, me han dicho los que han estado en la última versión de Granada, dice, Diego, estábamos en la entrevista, el encuentro con fulanito y zutanito, 8 personas y 7, y bueno, en Granada, con el nivel cultural que tiene. Sí, la gente estaba allí con el cosplay, con los videojuegos, con no sé qué, entonces eso... La mucha gente, me decía mi madre, la mucha gente es para la guerra. Esa guerra no lo veo, es como decir, en un concierto de Mozart metes allí a la pachanga, a la Rosalía y tal, y venga, vamos aquí. Yo estoy con Mozart, yo estoy con los clásicos, con Sostakovich o con Tchaikovsky. El tema es complejito. Es complejito. Pero perdona que no me ofenda, que no quiero ofender a nadie. Pero bueno, luego la clase política lo que ve es el concierto de Bisbal, wow, Rosalía, wow. Y esto, pues aquí van 4 nada más, pues ¿qué más quieres? Bueno, por eso digo que mucho mérito, mantenerse ahí un cuarto de siglo ya con estas jornadas. Tenemos a las 6:30, digamos, el primer acto, la primera presentación. Ahí están las ediciones de Cerebradas, que dirige Antonio Jesús García Che. Que es un crack, un genio. Por supuesto. Y José María Parra, amigos de la época de los fanzines, segunda generación de nuestros herederos, más bien de Morata, pero yo también estaba en aquella época de los 70, ¿no? O finales, de aquel que hemos citado, de aquellos programas que sacábamos y pasábamos a la prensa. Todo este colectivo sacaban el fanzine Goma 3 y varios más, ¿no? Entonces, de esa derivación, pues han surgido, pues últimamente con la pandemia, ya sabéis que salió el libro de Morata, que es curiosísimo, ¿no? Los versos veganos aquellos, ¿no? De Antonio Jesús García. Y Morata, que ha vuelto a dibujar, mi compañero y mi hermano también del alma. Que se ha echado para adelante, afortunadamente, ¿no? Y hay proyectos. Sí, ¿no? Ya lo diremos allí, hay proyectos. O sea, no puedes avanzarme nada. No, que lo diga él cuando allí, que lo va a decir allí. Lo dice justo ahí, ¿no? Lo va a decir allí. Y lo van a explicar, y habrá imágenes también, ¿eh? Ojo, si no están allí. Y Miguel Arranz, el dibujante peculiar, y el psicólogo y al mismo tiempo con un punto. Hay quien dice, pues este humor es humorista gráfico, no da el nivel del humorismo gráfico. Digo, bueno, tiene su estilo. Claro. Tienes que entrar en sus propias codificaciones y en su propia sutileza. Claro, no es el humor, como hemos dicho, de Ballesta. Ballesta iba también por ese lado, sutil. Pero es otra línea, la de Miguel. Pero tenía otro tipo de historia. Miguel es un señor que empezó, hay que tenerle un respeto. Él empezó y tiene varias historietas que no las ha terminado y está en ello, dibujándolas ya en la paleta gráfica del Macintosh. Él empieza en la última etapa de la revista mensual La Luna. Entonces, La Luna de Madrid me parece que es un respeto al que merece. Yo también me hicieron colaborar allí, por vía de los tintinólogos, en la polémica aquella, hice un texto y salió en algún número, que no sé si lo tengo por ahí o me lo han tirado en casa. O sea, que también participaste, ¿no? Estuve también. Diego, ¿dónde no ha estado Diego? Pues eso te iba a decir. La pregunta es ¿dónde no? Ha estado pues Diego. Sí, bueno. Pues Miguel Arranz va a presentar humor vírico, ¿no? Ya digo, pues la intervención de José María Parra, Che y Morata, que Morata. Va enfilado al siguiente proyecto. Claro. El humor vírico de Miguel Arranz para mí es curioso. Yo el libro no tengo deseando de pasarlo. Me gustan sus viñetas. A mí
Ahora, cada uno con gustos no... No, está claro, para gustos hay colores, ¿no? Por gustos está clarísimo, colores, ¿no? Luego tenemos a las 7:30 como broche este viernes, una, yo creo que más que interesante charla, ¿no? Paco Fernández, ¿no? Ahí está, Paco Fernández, que es una persona que ha estudiado mucho las grafías musulmanas, que distintas modificaciones tienen, ¿eh? Y ya nos va a dar ejemplos. Es un libro curiosísimo, porque ya el año pasado Morata nos explicó cómo ha ido evolucionando, investigando en las tipografías. Sí. También en lo gráfico, aquí no estamos en el tema de cómic, estamos en el mundo gráfico de la legibilidad, la transcripción de las letras. Y él nos va a contar, Paco, pues distintos versos, distintas estrofas la poesía andalusí. De los poetas andalusíes, que aquí tuvimos en Almería, pues muchísimos, ¿no? Sí, y en la zona de la Al-Ándalus también, ¿no? Y tanto que sí. Es un libro que merecerá la pena conocer, ¿no? Y la experiencia de Paco. Total. Es que Paco, bueno, es súper completo también. Paco es un pedazo de músico, diseñador. Ahí está. O sea, es que lo es todo también. Es otro de nuestras personas. Otro referente, vamos. Sí. Absoluto. Hablábamos antes de uno, de Morata o de Cidrón, y para mí son mis elementos. Habrá otros que diremos, ¿no? Pues, Diego Cara Barrio Nuevo, pues, no sé, ¿te suena? Otro gran referente también, ¿no? Los hermanos Gay, fallecido uno de ellos, Gay Belda, magníficos también. Vas a estar presentando en Carni López, ¿no? Creo. En Carni es la que lleva un poquito la gestión editorial coordinadora de Geray. La gestión comercial la llevará, o la gestión del pagar y tal, de administrativa, la lleva mi buen amigo Juanjo Zanoletti. Y no se vayan todavía, aún hay más. Ese viernes va a ser un plato fuerte. Ojo. Porque los que les guste la movida y los cómics y la tiempo aquello de cómo se hacían aquellos mega conciertos. Creo que este hombre estuvo con Gabinete Caligari. Ricardo Escasi era el jefe de máquinas, de sala, el que lleva, pues, siempre que hemos ido a ver un concierto hemos visto allí en medio por frente del escenario, hemos visto la mesa de mezcla, los que lleva las luces, el no sé qué, lo ampli aquí, lo no sé cuánto, el que calibra la tal. Él se encargaba. Y él creo que es el que ha estado en varias historias de estas. Entonces él nos va a contar, pues, con ese libro que se llama Anécdotas de un técnico jubilado, que se llama, entre comillas, voluntariamente Primores, jubilado voluntariamente, que no es jubilado porque haya tenido un percance, como bien se da a entender. Pues nos va a decir ahí bastantes historias, ¿no? Es un libro que presenta a Geray en absoluta primicia y exclusiva en Almería. Entonces los fans de la música pop, del multimedia gráfico, ¿no? De los antiguos seguidores de Reflejo, de aquella revista que hicimos en aquellos años. Y ya diremos otro día el proyecto que tenemos, ¿no? En el que estaréis implicados más de uno aquí, pues vamos a estar ahí. Entonces esa sesión del viernes, pues yo creo que ya la haremos un poquito a las 9, y de 9 a 9:30 pues dejaremos que la gente que haya comprado los libros y tal, pues que se los firme el personal allí. Y que cambien impresiones, ¿no? Exacto, eso es el saloneo. De eso se trata. Eso es el saloneo. De eso se trata, ¿no? El entresijo allí. No asistir a la charla y luego largarte, ¿no? Luego, el cotilleo. Correcto. Comentar la jugada. Pero bueno, como ya sabéis todos, el que hayáis estado en la jornada, es que son adictivas. El debate con los autores lo lleva siempre el personal de fuera, el que está ahí, oye, tal, que pregunta cosas de curiosidad, pregunta cosas, a veces hacen aportaciones realmente que me dejan la mayor parte de las veces. Ya es difícil sorprenderte a ti, ¿eh? No, pero me da, es lo que yo hacía en la escuela. Es que me sigue, esto es como una prolongación de mi labor docente. Sigues manteniendo esa curiosidad tú también, ¿no? Efectivamente. Claro. Es que es vital. Es que lo dijo un clásico, dice, viviendo y aprendiendo. Sí, pero lo último que aprendemos nunca lo vamos a explicar, pero porque es la muerte. Eso no lo vamos a contar. El sábado. El sábado, ahí hay sorpresa, ahí hay una cosa, hay un plato cinéfilo, vamos, el mercadillo famoso se abrirá, pues bueno, pues vamos a comentar cosas de esta época. Como hemos dicho, se dedica un poquito a homenajear a la novela gráfica. La novela gráfica tuvo su edad de oro en los años finales de los 50. Es un producto heredado de Inglaterra. En Inglaterra había unas rotativas muy grandes con los periódicos aquellos, la prensa popular. Yo he estado, cuando fui la única vez que he ido a Londres, en Fleet Street, al lado de la Catedral de St. Paul, porque allí estaban las naves primitivas de los periódicos. Ya se fueron fuera de Londres, a 20 kilómetros por ahí tal, pero allí estaban las primitivas, y para aprovechar un poquito las papeles y las historias, venían historietas de Estados Unidos y se remontaban.
Y para aprovechar los dobleces y los formatos y tal, se crea a finales de los 40 el formato pocket, que luego sería petit format en Francia, y aquí sería novela gráfica, que era un poquito, yo no sé si de ancho tendría 15 o por 17... por 20. Más de una cortilla, más o menos, sí, de distintos formatos. De distintos formatos. Eran pequeños formatos, digamos. Metibles en bolsillo. Sí. Imaginaros viñetas, páginas con una viñeta o con dos. Primero eran del oeste, luego había unos que empezaron a meter ahí cosas románticas, luego empezaron a meter también algo policiaco. Sí. Y luego, pues claro, del espacio. El espacio eran esa estética de los años 50 inglesa de novelas gráficas. En España, ¿quién lo traduce? En España lo traduce Ediciones Ferma. Sí. Y eso produce también en España una sinergia, porque en ese momento crea el señor Macavic, que yo tengo un gran dossier que me mandó antes de fallecer. Este hombre estuvo dibujando hasta los 92 años, ojo. Me mandó en el dossier ese originales a punta pala, habrá 15 o 20, no lo sé. Y entrevistas y comentarios y cosas. Y entonces pues entró con un socio a colaborar y a suministrarle a estas novelas ya que se crearon, esas colecciones que ya se establecieron después de coger el material americano y descartarlo, se fueron creando distintas series. Y ahí empezó a dibujar y contrató a otros dibujantes de coetáneos, de Madrid, de Barcelona, los Blascos seguramente, estaría pues Zata, del Valle Soletano, que vivía en Madrid. Estaba también Julio Montañés, había varios ahí, Luis Bermejo, sin duda, y toda esa época, oye, es buenísima, o Bielsa. Sin duda. Y entonces, esa novela gráfica da lugar luego a que muchos de esos títulos se publican en Francia. La editorial que los publica él es una de Lyon, se llama Edición Imperia. Ahí empiezan esas series que había pues de Robin Hood, que se llama entonces Oliver, ellos lo traducen por Oliver. Sí. Hay un señor que lo dibuja, pero quien lo dibuja realmente con más estilo es el Jaime Juez, que fue un buen amigo mío y me mandó originales. Le hice yo una entrevista. Era discípulo del legendario, lo diré, del famoso ilustrador del Patufet, ¿sí? ¿No? de Yunceda, Juan García Yunceda. El padre de pequeñito lo llevó con él y le daba clases y tal, y Jaime Juez Chirinius, que era bilingüe, pero sobre todo catalán, pues hizo cosas en los años 20 ya, ¿no? Entonces yo lo conocí en aquellos años que fui a Barcelona, en los 70, un tipo maravilloso, ¿no? Tendríamos también el sábado, digo, por avanzar un poco. Y en el sábado pues tenemos el mercadillo y luego tenemos un homenaje que hacemos a la colección Olé. Claro. Y a Mortadelo. Y entonces Fran ahí va a contarnos un poquito de Bruguera. Cómo se ha comentado, cómo se ha hecho el cartel que ha tenido ese impacto, de qué personajes. Parece que están cartelazo, por cierto, evolucionando de personajes, de la estética del estudio Vara, del famoso dibujante aquel que hizo la serie aquella, fallida o no, pero bueno, que era curiosa, los primeros dibujos animados de Mortadelo. Sí, señor. Y José Luis Caparrós, que va a empezar un poquito a comentar, que es un estudioso y colaborador de TVOfera, almeriense, oriundo de Serón, por supuesto, con José Luis Caparrós Lorenzo, sus hermanos también los conocéis, David, etcétera, y Rodolfo. Y él es sobre todo motero y sobre todo pues un gran amigo de los cómics Bruguera. Le está explicándonos un poquito qué pasó con la colección Olé, ¿no? Hace 50 y tantos años, Bruguera se le ocurre recopilar sus personajes. ¿Y por qué se quedó solo con Zipizape y con Mortadelo? Porque eran los que más vendían. Correcto, tal cual. La pela es la pela, money is money. Siempre ha sido así, Siempre ha sido así. Hay una sorpresa en el mercadillo que lo vamos a decir por encima, que no tiene que ver nada que ver con el cómic, o sí. O tal vez sí, ¿no? Pero sobre todo es con el cine, y con el cine hecho en Almería y en Europa. En Almería y parte en Águilas también, porque Águilas es una zona un poco almeriense, ¿no? Sí, tiene su cosita. Tenemos mucha relación. Se llama es el homenaje que vamos a querer hacer con material original de la época de cuando se estrenó y alguna cosa de cuando se reestrenó en el 72. La película que cumple 50 el reestreno y 60 la producción. Se rodó en el 61. Y se llama Tierra Brutal. Y Tierra Brutal es una película que dirige Michael Carreras, que es un inglés que luego se mete en la Hammer, ¿no? Es uno de los cineastas más movidos y productores de aquellas pelis de terror y tal, ¿no? Y el que viene a rodar
el protagonista es Richard Basehart, que luego lo conoceríamos y se encasilló mucho con el viaje del submarino Silvio Boquel, ¿no? Viaje al fondo del mar. Y ella era Paquita Rico. Pues bueno, hay una parte de los decorados muy cerca de aquí, en una parte de la Rambla de Pechina, al lado de donde hicieron algunos trozos, dejaron allí algunas de ese engendro llamado Exodus. Sí. Es un engendro. Vamos a llamarle... En eso coincido contigo, de verdad. Porque cómo se pone... tiene que comer este hombre Ridley Scott, ¿no? Pero eso vamos, fue... Pero vamos, en fin, vamos a pasar página mejor. Bueno, en fin... Presentaremos esa mañana el TVolandia, que ya digo que es un especial novela gráfica. Hablaremos con Boldú sobre la marcha. Y por eso lo hemos traído. Recordaremos en ese momento qué papel tuvo y hacemos un obituario porque murió en febrero de este año infausto de tantos fallecimientos, el buen amigo Miguel Gallardo, leridano, catalán, español y creador al que trajimos creo que fueron en las cuartas jornadas y le hicimos un monográfico con toda su producción, una parte, alguna codibujada con Juanito Mediavilla que también nos dejó hace poco, desgraciadamente. En un estado un poquito lamentable de descuido y de estado no de indigencia, pero bueno. Pero se aproximaba, ¿no? Sí, entonces pues Miguel pues ya sabéis que tuvo la mala suerte de tener una hija, la ha dejado en vida, pero bueno, de tener de TEA, de trastornos del espectro, etcétera. Entonces, pues bueno, pues María y yo, pero antes de María y yo había hecho una pequeña aportación con la memoria de su padre, que eso fue lo que nos presentó aquel año que vino aquí a Almería, maravilloso, cariñoso. Y este año pues le vais a... Y este año, hay un Diego Cara que también se relaciona con él, que es Diego Cara Álvarez, no soy yo. No confundir, ¿no? No confundir. Y lo retoma en un taller en la Universidad de Verano, creo que fue en 2017. Y él dio allí una charla de cómo hacer novela gráfica, cómo contar en imágenes sin saber dibujar, ojo, y lo logró, por gente que no sabía, porque a veces piensa, es que yo no voy a saber dibujar, yo no soy capaz de hacer nada de esto, y el acomplejamiento, ¿no? Entonces esa es la mañana del sábado, con ese recuerdo que tenemos a la novela gráfica moderna española, con dos de sus creadores, uno fallecido y otro al que tendremos por la tarde de figura estelar. Y es Ramón Boldú, ni más ni menos. Ramón Boldú Salvador. Ramón Boldú Salvador tiene una historia larguísima y ya, si luego se te ocurre llamarlo algún día por teléfono, otro día lo llamaremos. Hombre, aquí, y tanto. Charlaremos con él. Y es una persona que sí, puede ser en otro momento estaremos encantados. Ya a yo todo se lo pasado ya, ¿eh? Pero coméntaselo y con Marica también, pero bueno, con Ramón por este tipo de historias que tuvo, porque él está en el grupo Z, ya sabéis que el grupo Z está a caballo entre el final del franquismo y la democracia que llega y tal, con la famosa revista Interview, y luego otra que es que baja hacia las bajas pasiones, hacia las zonas bajas de los con The Morning. Sí, correcto. Exacto. Entonces ahí estaba Ramón Boldú de director de arte o de coordinador, ¿no? Era el LIB. Y varios de los directores del LIB, el primero no sé quién fue, pero el segundo fue mi paisano Juan Tortosa Marín, que por un problema de chungo de salud no va a poder venir, ya lo procuraré meter en otra historia otro año. Y estuvo también mi compañero de estudio José María Perceval, que todos estos periodistas han estudiaban en Barcelona y fueron de sus primeros trabajos. ¿Son de tu quinta? Bueno, algún año mayor, pero bueno, mayores, sí, pero estamos un poco en esa historia, ¿no? Y Marica también estará abrochando esa tarde del sábado. Marica es fíjate que dos nombres. Es Marica una historia que nos va a ahí. contar cómo era su relación con los clásicos y los genios, Adolfo Usero, Carlos Jiménez, Luis García, Alfonso López, que ya lo hemos traído. Bueno, en fin, historia. Es historia viva del cómic. Total. Vamos a dedicar una gran exposición a Boldú, que tiene originales, originales, dibujos. Ha hecho la portada del TVolandia y luego hay varios que nos han mandado 4 originales de aquella época, de distintas épocas. Entonces, qué bueno. Por primera vez en Almería se vuelve a retomar porque costaba mucho manejarlo y pagar, ahí había que pagar seguro. Claro. Esta vez pues lo hemos hecho ahí un poco... Señor. Pues grande, pintaza, ya digo, este fin de semana, con la exposición, la conferencia, el taller. La exposición de Boldú, perdona que va a estar hasta después de Reyes, o sea, se puede ver allí en la biblioteca Artero sin problema. Sin problema, fantástico.
Pues 25 años, jornadas del cómic de Almería Indalcón 2022. Yo tengo por aquí, los voy a mencionar por supuesto, porque está, además de la Universidad de Almería colaborando, la Junta de Andalucía colabora también. Sí, porque tenemos previsto, en la Villa Espesa no hemos retomado, no hemos perdido, pasa que hemos estado con las enfermedades, con gente que se ponía con tal, ha habido gente que todavía por vacuna o no, lo está pasando mal, pero porque no se vacunaron en tiempo, en fin, no quiero regañar a nadie ni tomar aquí una actitud. Pero tenemos los 30 años del colectivo ya que celebrar este año 2023. Empezamos en febrero del 93. Entonces ahí hay una historia que montar y tendremos que hacerla en la Villa Espesa. Y es la Junta la que tiene que ir la dirección. Está la Diputación, por supuesto el Ayuntamiento, organizando al frente el colectivo de tebeos. Y Moviola Comics también echa un cable, Millennium. Sí, Millennium también tenemos, que no lo hemos dicho, tenemos una firma el jueves por la tarde. La firma en Millennium, que será muy bonita. Quien quiera antes de la jornada estar un ratico con los dibujantes allí, que comprar sobre todo de Boldú y de Marica alguna cosa, pues bueno, pues y el Tebeolandia también se podrá conseguir. ¿El jueves a partir de las 7. De las 7, Millennium, ¿no? En Millennium. Perfecto. En la calle Rueda López. Sí, señor. Calle de buen recuerdo, porque bueno, el periódico La Crónica Meridional, pues el que lo haya conocido, ahí, ¿no? Es una historia de Almería, del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, hasta la Guerra Civil. Ve apuntándolo todo, desde enero yo te voy a enganchar aquí, mínimo una vez al mes, para ir repasando episodios. Don Francisco Rueda López fue prócer almeriense, en Almería sí se le ha reconocido. Sí, ¿no? Pero fue profeta, ¿no? En su tierra. Hay que refrescar de vez en cuando a los buenos, a los nobles, realmente a los genios de Almería. A los que han aportado, ¿no? Y a los que aportan, a los que siguen aportando. Hay mucho que decir de ellos. Claro que sí. Querido y admirado Diego Cara, mira, ha encontrado el japonés algo de Glenn Miller, ¿vale? Ahora fíjate lo que son las cosas, la pantallita se queda en blanco, pero vamos a recuperarlo rápidamente porque lo ha pedido Diego Cara. ¿Esto te suena o no te suena? Aquí está. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Sí, señor. Por cierto, estaba yo buscando ya de gran final, Diego. Voy a recordar que tenemos más info en el Facebook, colectivo de tebeos, y también en la web de tebeos.es. En esa página web también. Hay novedades editoriales, ahí están las editoriales, ahí están puestas. Esto lo administra Zanoletti, pero bueno, ahí está. Otro tipo, bueno, que tiene capítulos y capítulos. Honestidad brutal, le digo yo a Zanoletti, Sí. Currelo, total. Tendría que darle las gracias porque él ha querido dejar de presentar sus libros por ceder el espacio que le correspondía a estos que he citado, al libro de Paco López y al de Escasi, el de música. Entonces, ojo, lo vamos a retomar, si lo tenemos que presentar también en los actos de los 30 años. Lo voy a decir, hace un par de semanas estuvo por aquí Juanjo Zanoletti con un autor de Geray, el amigo Joaquín, le pregunté fuera de antena por Diego Cara, te puso en un altar. No sabían. Yo también, porque quiero a quien me quiere y me falta tiempo para agradecer. Claro, entre ellos los que sois oyentes lectores de cómics y oyentes de esta emisora, y a ti en cabeza. Pues un placer, Diego, de verdad, y lo sabes, y seguimos en permanente contacto. Que vaya muy bien estas jornadas del cómic de Almería. ¿Vale? Gracias. Ahí os esperamos. Y después del sábado pensando ya en la siguiente edición. Ya hay cosas. Gracias, Diego, cuídate mucho.